Segundo de Samuel continúa donde termina Primero de Samuel. El rey Saúl, el primer rey de Israel, ya no está. Saúl desobedeció a Dios, y Dios eligió a David para ser el nuevo líder. Este libro trata sobre el tiempo de David como rey. Es una historia de victorias y derrotas, de fe y fracaso. David era pastor antes de ser rey. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le prometió a David que sus descendientes gobernarían para siempre. Esta promesa apuntaba hacia Jesús, el rey definitivo. Este libro nos enseña sobre el liderazgo, sobre la fidelidad de Dios y sobre los altibajos de la vida. Aprendemos que incluso las personas buenas cometen errores. Pero Dios siempre está listo para perdonar. Después de la muerte de Saúl, David se convirtió en rey, primero de Judá, luego de todo Israel. Era un líder fuerte y valiente. David enfrentó a muchos enemigos, pero Dios le dio victoria tras victoria. Derrotó a los filisteos, moabitas y otras naciones. David quería traer el Arca de la Alianza, un símbolo de la presencia de Dios, a Jerusalén. Bailó delante del Señor con todas sus fuerzas mientras el arca era traída a la ciudad. David deseaba construir un templo para Dios, un lugar permanente para el arca. Dios estaba complacido con el corazón de David, pero le dijo que su hijo construiría el templo. Esta sección nos muestra el poder y la fidelidad de Dios. Dios honra a quienes lo honran. Él usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Aunque David era un buen rey, no era perfecto. Cometió un error terrible. Cometió adulterio con Betsabé y luego trató de encubrirlo haciendo que mataran a su esposo en la batalla. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David sobre su pecado. Natán contó una historia que ayudó a David a ver la gravedad de sus acciones. David se arrepintió de verdad de su pecado. Dios perdonó a David, pero aún hubo consecuencias por su pecado. El hijo de David y Betsabé murió. La familia de David enfrentó problemas y división debido a su pecado. Esta sección nos recuerda que el pecado tiene consecuencias. Incluso si somos perdonados, todavía hay repercusiones por nuestras acciones. Problemas en casa, conflictos internos y drama familiar. Después del pecado de David con Betsabé, su familia enfrentó muchos problemas. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su media hermana Tamar. Este acto de violencia creó una grieta en la familia. Otro hijo, Absalón, estaba furioso por lo que le sucedió a su hermana. Absalón mató a Amnón y luego comenzó una rebelión contra su padre, David. Esto obligó a David a huir de Jerusalén. Finalmente, la rebelión de Absalón fue sofocada, pero no antes de que ocurriera otra tragedia. Absalón murió, dejando a David con el corazón roto. Esta sección nos muestra los efectos devastadores del pecado. Una mala decisión puede llevar a una reacción en cadena de dolor y sufrimiento. El capítulo final, los últimos años de David y su legado. Aunque David enfrentó muchas pruebas, nunca dejó de confiar en Dios. Siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. En sus últimos años, David hizo preparativos para que su hijo Salomón se convirtiera en rey. David reunió materiales para el templo y le dio instrucciones a Salomón sobre cómo gobernar con sabiduría. David murió a una edad avanzada, habiendo servido a Dios fielmente. Segundo de Samuel termina con un recordatorio de la promesa de Dios a David. Dios prometió que la dinastía de David duraría para siempre. Esta promesa encuentra su cumplimiento final en Jesucristo, el descendiente de David y el verdadero Rey de Reyes. El libro de Segundo de Samuel nos enseña que Dios usa a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Dios puede sacar algo bueno de las malas situaciones. Él ofrece perdón y restauración a quienes lo buscan.